Hola, buenos días. Somos estudiantes de la Universidad Tecnológica del Estado de Querétaro y les vamos a presentar nuestro tema que es un estudio energético de heliostatos y nuestra materia es diseño de proyectos de sistemas de turboenergía. El profesor es José Manuel Juárez López y los integrantes de mi equipo es Kevin Omar Calero Vargas, Brandon José Torres Madrid y su servidor Torres Ponce Víctor Hugo. Bueno, vamos a meternos un poco en contexto. Para hablar de heliostatos necesitamos saber qué primero es energía. Entonces, hacerse a ciencia cierta no se sabe en sí o no se tiene un conocimiento específico de qué es el concepto de la energía. Nosotros optamos que la definición que más nos gustó fue que la energía se puede considerar como la capacidad para causar cambios, no tan solo en energía eléctrica, sino en la vida cotidiana. Cualquier cosa puede hacer cambios, una energía, un chispazo y, y así. Bueno, vamos a meternos un poco al contexto de desarrollo histórico. Sabemos que desde ah, años antes de Cristo ya se utilizaba la energía solar y el hombre la ha aprovechado desde épocas lejanas para diferentes acciones tan simples como es secar la ropa, calentarse, para usos domésticos y así poder satisfacer sus necesidades en base a la energía que produce el sol. Eh, y nos metemos un poco más a los heliostatos. Este tipo de centrales usan concentradores llamados heliostatos, que son las primeras plantas de demostración termosolar y se construyen con espejos de vidrio sustentados en una estructura metálica que reflejan los rayos del sol a un punto fijo en donde calientan un fluido. Ok, dentro de los principios físicos, químicos y mecánicos del funcionamiento de las centrales de heliostato, lo que hacemos es que tomamos los rayos de luz solar y se consideran paralelos para la mayoría de las aplicaciones y se le denomina radiación normal directa. La constante solar es la intensidad con la cual la radiación del sol llega a la Tierra. El valor es de 1367 watts sobre metro cuadrado. Y en lo que respecta a la tecnología en los heliostatos, está compuesta de manera general así por una superficie reflectiva, una estructura de soporte, una cimentación, los cabezales de elevación y de azimut y una unidad de control para realizar la reflexión de la luz solar a un punto en específico del espacio. Los heliostatos deben ser capaces de seguir al Sol en dos ejes. Esto quiere decir, eh, básicamente el funcionamiento es el siguiente. Tomamos los rayos solares, la radiancia solar, y la redirigimos hacia un punto específico, que sería pues en la imagen se ve como receptor central, que sería nuestra torre. En la torre tenemos un líquido que es elevado a altas temperaturas por la misma energía térmica del Sol. Lo elevamos a altas temperaturas, convirtiéndolo de un líquido a un gas. Al pasar a ser un gas, este aumenta su presión, lo que nos permite redirigirlo hacia una turbina que está conectada hacia un generador eléctrico. Este es el principio básico de la generación de la energía. Al hacer girar una turbina, podemos, con un generador eléctrico, pues generar energía eléctrica, disculpen la redundancia. Este ciclo luego entra en un ciclo cerrado, que pues retroalimentado para el mismo líquido que estamos utilizando, que convertimos en vapor, condensarlo y volverlo a convertir en líquido para reutilizarlo en nuestra torre central nuevamente. Siguiente, por favor. Ok, dentro de las innovaciones, la innovación es un cambio que produce novedades, puede modificar elementos y mejora la existencia con el objetivo de aumentar su eficiencia. Aunque también una innovación podría ser implementar elementos totalmente nuevos.
La primera generación inició a partir de 1970, donde se buscaba por medio de I más D más I mejorar los sistemas de seguimiento solar, así como la estructura de soporte. O sea, uno de los principales enfoques que necesitamos en nuestros sistemas de heliostato es el seguimiento adecuado de la irradiancia solar, el tener todo el tiempo el ángulo adecuado para redirigirlos hacia nuestra torre. Las innovaciones en la actualidad en los sistemas de generación de energía a través de heliostatos, al implementar un sistema capaz de caracterizar heliostatos lejanos, aunque el área de la planta, aunque aumente el área de la planta, pero buscan incrementar la eficiencia. Entonces lo que se está planteando es buscar la manera como podamos ubicar heliostatos aún más lejos de nuestra torre y sí incrementamos el área, pero incrementamos la eficiencia porque pues tenemos más energía, como, más energía de entrada en la torre. Entonces, aumentando la eficiencia de nuestro sistema. Siguiente, por favor. Como nota, I más D más I significa investigación, desarrollo e innovación. Sí, buen detalle. Entonces, dentro del territorio nacional, en esta área, la comisión, la CFE, ha contado durante más de 20 años con el apoyo de la IIE, que es el Instituto de Investigación Eléctrica. Esta se empezó a conformar en 1987 a partir del estudio de vibraciones en maquinaria rotatoria. Los dos primeros proyectos que se llevaron a cabo en el entonces denominado Departamento de Equipos Mecánicos fueron la elaboración del manual de instrumentación para análisis de vibraciones y el establecimiento de métodos de balanceo. Siguiente, por favor. Ok, para el análisis de esta tecnología en el territorio, tenemos un campo solar ubicado en el municipio de Agua Prieta, Sonora. Esto se llevó a cabo a través de una donación del Banco Mundial y genera 14 megawatts, los cuales se integran al sistema, a la generación de la central de ciclo combinado de Agua Prieta. Considerando el conjunto de tecnologías de generación utilizadas por las empresas CFE, en el 2017 las centrales de turbogás nuclear y vapor sumaron 6.065 gigawatts, mientras que las de tipo ciclo combinado de carga eléctrica y geotermia acumularon disminuciones por 11.281 kilowatts hora. La central de Agua Prieta es de ciclo combinado y está integrada por un conjunto de generadores de gas y vapor que trabajan con ciclo Brayton y Rankine. Ok, en cuanto al estudio de aplicación en el territorio nacional, en su sistema de generación eléctrico, junto con el análisis de criterio de seleccionamiento de la zona. Según la International Renewable Energy Agency, México se encuentra entre 15 grados y 35 grados de latitud. Como se tiene como una región considerada de las más favorables en cuanto a los recursos solares. ¿Por qué? Porque se reciben diariamente en promedio 5.5 kWh sobre metro cuadrado. En la imagen se observa que el noroeste del país es la zona con mayor potencial, donde la radiación excede los 8 kWh sobre metro cuadrado en primavera y verano, obviamente. En cuanto a la zona que nosotros elegimos, fue la zona de Sonora, pegado a la frontera con Estados Unidos, para hacer nuestra aplicación de nuestro proyecto y también el análisis de seleccionamiento. Los objetivos, de manera general, dar una propuesta para la instalación de un heliostato en el estado de Sonora. Esto que permita ver el funcionamiento de una central generadora de energía eléctrica y así poder presentarla y ser explicada, permitiendo resaltar el beneficio de su instalación e implementación en el territorio nacional. Como objetivos específicos tenemos que
Vamos a evaluar y analizar el funcionamiento de un sistema heliostato. Vamos a investigar sobre los heliostatos, así como sus ventajas y desventajas claramente en el territorio nacional mexicano. También vamos a identificar los factores más críticos, desafíos e inconvenientes que se presenten pues, en una central solar termoeléctrica de heliostatos. En cuanto al porqué de la aplicación de este proyecto, es porque los elevados costos de fabricación y mantenimiento para la obtención de energía eléctrica a través de la extracción de combustible, que es de manera convencional, el combustible fósil, es un gran problema para países subdesarrollados. Implican una gran inversión aparte de altos costos en su mantenimiento, además de implicaciones medioambientales e impactos a largo plazo, tanto en el planeta como en cuanto a la economía a nivel mundial. La creación de un receptor con tecnología a base de heliostatos es una solución para beneficiar al planeta, ya que es una fuente de energía renovable y también inagotable, ya que proviene del Sol. Como se puede ver en varios lugares del mundo en donde ya ha sido con el fin de reducir el consumo de combustibles fósiles y reducir el impacto ambiental que provoca dicha fuente de energía. Esto en cuanto se puede ver en cuanto a la utilización de turbinas, ya sea que funcionen en una central de heliostatos, en una central hidroeléctrica o maremotriz. Bueno, la metodología del cálculo de la turbina principal, nosotros escogimos el ciclo Rankine con recalentamiento. Los datos que proporcionamos fue el vapor de entrada, que es de 565 grados centígrados, con alta presión de 16.5 megapascales, en el que el vapor se condensa a 165 kilopascales. Entonces tenemos el estado 6 en nuestro ciclo Rankine, que tiene una presión de 165 kilopascales, con una energía de 1.4644, que eso se puede ver en las tablas de los diferentes tipos de fluidos, de gases y todo eso, de vapores. Y también tenemos que hay una presión de 150 kilopascales con su respectiva energía a través de la tabla, las 175 con los valores de la tabla. Entonces la interpretación para sacar la energía, que es la X, que es igual a 6 de las diferentes presiones por el fluido, que en este caso es 1.4337, más las otras presiones que se restan entre ellas, también lo multiplicamos por su fluido, que nos arroja una energía de 1.4644. Entonces ya nos vamos a la tabla a los datos de la tabla, que es 154 kilopascales es igual a 466.97, 175 kilopascales es igual a 486.82, y así respectivamente. Y ya para sacar el valor de la entalpía de formación, que es esa HF, es la misma, la interpolación, se toman las presiones y se restan entre las otras presiones, se multiplica por los factores del fluido, al igual también se le suma las otras presiones y los otros fluidos, y nos da la entalpía de fermentación. Siguiente, por favor. Digo, perdón, entalpía de formación. Entonces aquí seguimos con las entalpías. Ahora es de 150 kilopascales con una entalpía, no sé si alguien me pueda complementar, no tengo bien el dato, pero es entalpía de FG, no me acuerdo muy bien, pero buscamos la entalpía, que son 150 kilopascales, 2226, igual a presión de 175 kilopascales, de 2213, y los interpolamos para sacar las entalpías en el estado 6, y tenemos los datos del estado 5, que es una temperatura de 565 grados centígrados, la S, que es la entropía de
entropía que va a ser igual a la del estado 6, la P5, que es la presión en el estado 5, que son de 4.0 megapascales, y la entropía de 5, que es de 3.213. Ok, como nota, HF en entalpía de formación y sus unidades son kilojoule sobre kilomol. H, entalpía específica, kilojoule sobre kilogramo. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a las ecuaciones que podemos observar aquí, por medio de los datos de la tabla A-6, vapor sobrecalentado, hacemos igualmente una interpolación con el objetivo de sacar el valor de H5 de acuerdo a la interpolación entre las temperaturas 550 grados centígrados y 600 grados, pues obtenemos un valor de H5 de 3213.2. En cuanto a la determinación de la eficiencia térmica del ciclo, se necesitan las entalpías de los estados faltantes. Y aquí podemos observar el estado 1 y el estado 2, respectivamente, interpolados. Podemos observar que B1 es volumen específico y sus unidades son metros cúbicos sobre kilogramo. En cuanto a la bomba de trabajo por unidad de masa, es lo que significa W, kilojoule sobre kilogramo, y tenemos que W es igual a V1, que es volumen específico, por presión 2 menos presión 1. Y obtenemos que W es igual a 16.3552 kilojoules sobre kilogramo. Ahora... Sí, solo para complementarte, ese es el Ajá. trabajo que realiza la bomba ya con el volumen específico del fluido, se podría decir, más las diferencias de presiones en kilopascales, bueno, la resta de las presiones, y eso nos da el trabajo de la bomba de entrada. Ajá. En cuanto a la determinación de H2, tenemos que es igual a H1 más bomba de entrada, bomba de trabajo, perdón, por unidad de masa, y obtenemos un valor de H2 de 462.5247 kilojoules sobre kilogramo. En cuanto a la eficiencia térmica, 1 menos 3.248.59 sobre 3.361, perdón, 0.03, y obtenemos una eficiencia térmica de 33%. En cuanto al ciclo térmico, ahora la potencia de la turbina, que es definida como W neta, es igual al caudal de entrada menos el caudal de salida, Q caudal, y obtenemos una W neta de 112.43 kilojoules sobre kilogramo, que sería la potencia de la turbina. En cuanto al estado 3 y al estado 4, se determinan esto para determinar el caudal de entrada y el caudal de salida. Como vimos en la diapositiva anterior, el caudal de entrada es igual a 3.361, perdón, 0.03, y el caudal de salida es igual a 3.248.59.
Entonces, son los valores que se utilizan para determinar la potencia de la turbina y por eso se interpolan. Ok, dentro de la simulación de nuestro sistema utilizamos el software SAM. El software SAM nos da pues nos permite ingresar las coordenadas geográficas del lugar de propuesta y él nos arroja nos permite elegir el tipo de sistema que vamos a utilizar, que en este caso es un sistema de heliostatos con torre, y él nos empieza a arrojar desde la propuesta de diseño. Ahorita vamos a ver más a detalle los resultados. Si querés, la siguiente, por favor. Entonces, nos da desde pues sabemos que el promedio, el del DNI el del global son 1367, en México se manejan 1000. El programa nos propone 950 watts sobre metro cuadrado y con un multiplicador de 2.4, y la torre de receptora recibiría 670 megawatts. Entonces, él nos arroja las temperaturas de 574 de la receptora de la torre, con un almacenaje de 10 horas, y nos da pues en realidad es un resultado de generación de salida de 115 megawatts. Siguiente, por favor. También nos arroja desde la propuesta del área que necesitamos, del área del campo, el área total de 45 acres, el área el área total de no solares, luego el área base de la tierra de 1847 acres, con un total final de 1892 acres de todo el sistema. De la zona del área reflectiva de los heliostatos tendríamos 1.269.054 metros cuadrados de reflectores. Entonces, también nos arroja la distancia máxima de los heliostatos, la distancia mínima, la altura de la torre, que son los 193 metros. Abajo tenemos la máxima distancia de la torre, que son 1837 metros. El uso de agua, que sería por lavado, nos da necesitaríamos hacer 63 lavados al año de los espejos, con 0.70 litros por metro cuadrado pues de superficie. Tenemos la reflectancia de los espejos de 0.9, y la availability es como la eficiencia de los heliostatos, de la reflexión, que sería del 0.99. Siguiente, por favor. Sí, nada más una nota aquí en cuanto al total de reflexión de los heliostatos. ¿Por qué la zona es de 1.269, perdón, 1.269.054 metros cuadrados? Como se mencionó anteriormente, la zona que nosotros elegimos es Sonora. Sin embargo, el estado, perdón, y la zona es Sonoita. En cuanto a las coordenadas de Sonoita, pues se encuentra a 31 grados con 51 minutos y 59 segundos norte, 112 grados con 51 minutos 26 segundos oeste. Sonoita está ubicado en el noreste del estado de Sonora. Su cabecera pues es la población de Puerto Peñasco y se localiza en el paralelo 31 grados 19 minutos de latitud norte. En cuanto a la demanda nacional, pues en general, Sonora participó con el 3.1% en gasolinas, 5.2% en diésel y 4.1% en combustibles.
Cuenta con una capacidad instalada efectiva de generación de 3.140 megawatts, 4.2, esto equivale al 4.2 del sector eléctrico nacional. Como participación en cuanto a las energías renovables, pues tiene un 5.3 de acuerdo a la CENER. Y pues en cuanto a la zona, el por qué fue elegida es por las características de irradiación en conjunto, pues con el espacio, ya que es una zona extensa de terreno, sin fincar, y justo lo necesario para llevar a cabo la propuesta de acuerdo a la imagen de radiación horizontal que vimos anteriormente, de acuerdo al mapa, donde se establecían las zonas con mayor irradiación en el país, y es por eso que pues el área es de 1.269.054 metros cuadrados. Ok, continuando, de hecho aquí tenemos algunos de los datos que nos compartió Brandon. El sistema, el software nos permite seleccionar, ubicar meramente en el mapa y nos arroja desde las latitudes, longitudes, las zonas horarias, la elevación y el timestamp es la corrección del tiempo, que serían 60 minutos. En este caso, como vemos que está en -7, tendría una corrección de 60 minutos, o sea, 1 hora. Tenemos la irradiancia, que como mencionábamos es de las más altas en México. Tenemos una irradiancia directa de 7.51 kilowatts hora sobre metro cuadrado al día. Y la global con respecto a la horizontal sería de 6.1. Siguiente, por favor. Bueno, también el mismo software nos arroja, esto es como una propuesta para la instalación de los heliostatos. A la derecha tenemos pues, este recuadro como con circulitos. En el centro tendríamos la torre y cada punto azul sería un heliostato a instalar. De hecho, aquí a la izquierda tenemos como las coordenadas dentro de un plano cartesiano para la ubicación de cada uno de los heliostatos. El mismo sistema nos arroja la propuesta de la instalación. Siguiente, por favor. Luego empezamos a hacer otros cálculos y para calcular el flujo másico utilizamos que el flujo másico es la masa con respecto al tiempo. Entonces tenemos una masa de 235 y finalmente tenemos como flujo másico total 67.205.37 galones por minuto. Esto en el ciclo, o sea, en el caudal másico. Siguiente, por favor. Luego seleccionamos, se toma en cuenta, de hecho también el software nos arroja una propuesta de material, de la tubería a utilizar y se utilizaría de acero cédula 40 con una tubería de 36 pulgadas. Respecto a la tabla, obtenemos las velocidades, la carga y la pérdida por fricción. Entonces, siguiente, por favor. Utilizando nuestra tabla y nuestro flujo másico, obtenemos una velocidad de 21.20 pies sobre segundo, una carga de 7.00038 y pérdidas por fricción tendríamos 2.30 pies. Siguiente, por favor. Y estos serían los valores que obtuvimos con los 67.205 galones por minuto, nuestra velocidad en pies sobre segundo, nuestra carga y nuestras pérdidas por fricción. Siguiente, por favor. Sí, y como complemento, pues en esta tabla se muestran los parámetros a los que tiene que funcionar nuestra turbina. Ok, utilizando nuestro factor de pérdida corregido, determinamos una pérdida pues con la longitud del tubo de
de 1968.5 pies y nuestro factor corregido de 2.300 sobre el 100 pies, porque esto es cada 100 pies, se determina una pérdida en el tubo de 45.28 pies. Luego se calculan las pérdidas secundarias de los accesorios y dentro de los accesorios tenemos una válvula de ángulo bridado de acero y un codo bridado de 0 a 90 grados. Tendríamos dos de estos codos, perdón. La válvula tendría una pérdida de 300 pies y cada codo tendría una pérdida de 14 pies, dándonos un total de 328 pies de pérdida secundaria. Es decir, si sumamos las pérdidas totales, serían las 328 pies más los 45.28 pies de pérdida del tubo. En cuanto, bueno, siguiendo con el seleccionamiento de materiales, tenemos que el SST-800 es el modelo de la turbina. Es una turbina de vapor de una sola carcasa con admisión central de vapor y carcasa interna de flujo de vapor inverso, diseñada para un generador de acoplamiento directo o un accionamiento mecánico. Los datos de nuestra turbina son potencia de hasta 200 megawatts. Sin embargo, nosotros escogimos el rango de 115 megawatts para el funcionamiento de nuestra turbina. La velocidad es de 3.000 a 7.100 revoluciones por minuto. La presión de entrada es de hasta 165 bar o hasta 2.393 PSI. Temperatura de entrada hasta 565 grados centígrados hasta 1.050 grados Fahrenheit. En cuanto a los parámetros del vapor de escape, hasta 80 bar o bien 1.160 PSI. En cuanto a las extracciones controladas, hasta 2. Válvula exterior de presión hasta 65 bar o 942 PSI. En cuanto a las extracciones descontroladas, hasta 6 se consideraron diferentes niveles de presión. Las aplicaciones de esta turbina es para centrales de ciclo combinado, centrales combinadas de calor y electricidad, plantas de energía solar por concentración, que sería la nuestra de heliostatos, plantas de biomasa y plantas de conversión de residuos en energía, plantas de energía industrial, industrias de petróleo y gas, y también plantas de calefacción urbana. En cuanto a la propuesta de cálculo de red, cuando las centrales eléctricas individualmente cuenten con una capacidad instalada neta igual o mayor a 20 megawatts, podrán permanecer a la modalidad individual y clasificación agrupada. Las solicitudes en esta modalidad deberán cumplir lo siguiente: pertenecer a la clasificación independientes, la suma total de la carga controlada deberá ser mayor a 10 megawatts y la nuestra pues cumple con eso. Las conexiones deben tener niveles de tensión igual o mayor a 69 kilovolt. El punto de conexión a la RNT será el mismo punto en el cual se realiza la medición para la facturación fiscal en el MEM y cada uno de ellos contará con su respectivo equipo de medición. Eso es en cuanto a las condiciones que debe cumplir. Salud, antes que nada, y la propuesta del cálculo de la red es la solicitud que se genera, se efectúa el pago, se ingresa la documentación y ya después se revisa la solicitud. Si se nos notifica al solicitante que si nuestro registro en el SIC y luego informan al solicitante si cumple o no con los requisitos para implementar la turbina. Y si el solicitante elige el tipo de HTT
interconexión de centrales vectromanías o conexión de centro de carga. Pues ahí sí, ahí se ven las observaciones, la solicitud y la SENACE se encarga de decir si cumples con los requisitos. Siguiente. Solo como nota, la CIASIC es el Sistema de Atención a Solicitudes de Interconexión y Conexión de la SENACE. Y el SENACE es el Centro Nacional de Control de Energía. Ya una vez, si te lo aceptan, debe de saber si cumples con los requerimientos. En caso de no, se requiere al solicitante la documentación faltante o la información solicitada de la información. Y si ha sido aceptada, pues ya se puede hacer la instalación de interconexión con la turbina, que es el heliostatos. Y ya la SENACE notificará si tu proyecto es apto o no, y ya en caso de que sí, podría ser implementado, y si no, pues ser rechazado y volver a intentarlo imponiendo más documentación y más cálculos para mejorar el entendimiento de nuestra instalación del heliostatos. En cuanto, Si propuesta es rechazada, la SENACE te da un resumen de la propuesta pues, de lo que necesitas mejorar o cambiar para volver a aplicar y que realmente acepten tu proyecto. por lo tanto, en conclusión, tomando en cuenta además condiciones de irradiancia favorables, ya que el potencial de irradiancia en México es excelente. Además, pues una planta central solar de heliostatos contribuye a la producción de energía de manera limpia y sostenible, tanto para la sociedad actual como para futuras generaciones. Y una de las desventajas es que, como lo dijo mi compañero Kevin en la simulación, en el programa, pues sí es una gran área de implementación. Entonces, la desventaja es que la central de heliostatos afectaría a la fauna demasiado, reduciendo su hábitat. Y también la turbina de heliostatos está a gran nivel, altura, y también sería un gran impacto para las aves. Aparte de que el calor se concentra más y sería más calorífico la zona y los animales que estén por ahí se verían afectados. Pero la ventaja es que se reemplazaría combustibles fósiles. Sí, finalmente, como todos los sistemas, pues nuestras energías limpias, le llamamos, siempre tenemos que hacer un análisis más profundo y determinar que realmente no son 100% limpias. De hecho, todo genera un impacto en el medio ambiente si haces un rastreo de la vida, del proceso de creación de obtención de todos los materiales, la transformación de los materiales. Todo esto finalmente genera un impacto al medio ambiente, pero en fin, el propósito es disminuir este impacto dentro de la producción de este tipo de energía. Y para una implementación más efectiva, bueno, lo que buscamos es poder almacenar la energía sin necesidad de la fuente primaria. Ya hay unos proyectos en otros países que ya buscan almacenar la energía sin tener que estar dependiendo de la luz del sol desde su puesta hasta su fin. Entonces, también nosotros implementaríamos intentar almacenar más energía sin la necesidad de que esté el sol. Y creo que sería todo. Entonces, sería todo. Gracias. Muchas gracias por su atención.